Buenos días, seguimos con Git y vamos a ver cómo crear el proyecto random que creamos en el tema anterior con la aplicación de GitHub, pero con comandos en este caso. Para crear un proyecto, lo primero que tenemos que tener es un directorio donde albergar todo el contenido del proyecto. Por eso, si no tenemos un directorio que reutilizar, lo que tenemos es crearlo como hacemos aquí con el comando mkdir random, que nos crea un directorio con el mismo nombre del proyecto. Después hay que entrar en el directorio del proyecto para que el directorio de trabajo de este terminal de comandos sea el directorio del proyecto, porque es la condición que tenemos que cumplir para poder ejecutar comandos git en un proyecto. En ese momento que ya se cumple esa condición, ejecutamos git init y se nos crea el repositorio, el directorio .git dentro del directorio random, donde se van a guardar las versiones del proyecto. Son estos dos directorios que es la estructura básica de gestión de un proyecto. Aquí es donde están los contenidos del proyecto sobre los que estamos trabajando en un momento determinado y aquí es donde están guardadas todas las versiones. Hay que entender muy bien el concepto de área de cambios o índice o staging area, que es como se llama en inglés, para entender cómo vamos generando las versiones. El directorio de trabajo es donde está todo el contenido sobre el que estamos trabajando, los contenidos del proyecto. A medida que vamos introduciendo nuevos contenidos o cambiando contenidos sobre la versión anterior, empiezan a haber cambios respecto a la situación anterior. El directorio de trabajo pues tiene un punto de partida, que es o el repositorio vacío o la versión anterior, y luego tenemos los cambios que introducimos sobre el punto de partida. Esos cambios los van monitorizando Git con mucho detalle porque es la clave para generar bien las versiones. El área de cambios o el índice o el staging area son los cambios que hemos realizado sobre el directorio de trabajo que registramos con esta instrucción con git add para introducir en la próxima versión. No tenemos por qué registrar todos los cambios, podemos registrar solo algunos y entonces cuando hagamos el commit solo irán los cambios que hemos registrado esa versión y los otros se quedarán sin registrar. Por eso en el directorio de trabajo tenemos aquí todo el contenido del directorio de trabajo, incluyendo los cambios que no se han registrado, los cambios que se han registrado y cuando generemos la versión, pues la versión, que son los cambios que se han registrado, más todo lo que había en la versión anterior, irá al repositorio. En el momento que generamos una versión, digamos, aquí nos queda, en el área de trabajo, digamos, todos los elementos de la versión donde los cambios ya no existen. Quedarán los cambios que no se registraron para ser introducidos en la versión, que esos quedan siempre. Si nosotros en algún momento hacemos un checkout, que solo podemos hacer o solo conviene que hagamos en el momento en que acabamos de registrar un nuevo commit, una nueva versión, lo que haremos es, en el directorio de trabajo, quitaremos los contenidos correspondientes a la última versión que hemos generado y pasaremos a tener los contenidos de otra versión, que se extraerá de aquí, de este directorio de aquí. El fichero .gitignore, como saben, es un fichero muy útil que nos permite registrar elementos que no queremos que se registren en las versiones, que sean ignorados por Git. Aquí decimos que se ignore este fichero, private.txt, aquí que se ignore esta clase de ficheros, asterisco.class, todos los ficheros que tienen la extensión .class, aquí con esta clase de caracteres, asterisco, paréntesis cuadrados, OA, nos dice que vamos a excluir todos los ficheros acabados en .o o en .a. Y aquí hacemos una excepción sobre esta clase de ficheros que poniendo, digamos, la exclamación lib.a, porque decimos que no debemos excluir el fichero lib.a, es decir, que vamos a hacer esta excepción sobre estos ficheros a ignorar que hemos definido aquí. Aquí todos los que acaben en la tilde, aquí un directorio y así sucesivamente. En la documentación pueden ver que otros formatos para ignorar otros tipos de ficheros. Bueno, pues vamos a generar nuestro proyecto por comando siguiendo pues esta secuencia de comandos que tenemos aquí. Lo primero, una vez que estamos en el directorio del proyecto, que lo tenemos como directorio de trabajo en nuestra terminal de comandos,
creamos el repositorio vacío, nos crearía un repositorio donde no hay ninguna versión, con git init. Después creamos el fichero random.js y con el comando add y pasándole el nombre del fichero, pues metemos ese fichero únicamente en el área de cambios o índice. Después aquí creamos .gitignore y como ya está creado gitignore, decimos que ignorar y entonces ahí tenemos todos los ficheros que debemos ignorar como solo tenemos un fichero que meter que es .gitignore, pues decimos git add . Con esto se nos meten todos los ficheros que tengan cambios en el área de cambios o en el índice, que sea solo en este caso .gitignore, pero lo hemos puesto aquí como ejemplo porque es muy cómodo trabajar metiendo en gitignore todo lo que queramos ignorar y incluyendo los cambios que se hayan producido con git.add. Así es difícil que a uno se le olvide meter algún cambio. Si se hace individualmente, pues muchas veces a uno se le olvida. Bueno, con esto generaríamos la primera versión, nos aparecería esta versión de aquí, haríamos los cambios en el fichero random.js como hicimos en el caso anterior y con git add . Como ya gitignore nos quita los ficheros que debemos ignorar, metemos esos cambios en el área de cambios, aunque es un solo fichero lo metemos así porque es más estándar y generamos la segunda versión que se nos genera aquí. Con esto ya tenemos generado el fichero random en local en nuestro ordenador con las dos versiones igual que en el tema anterior. Para publicarlo en GitHub ahora lo que tenemos que hacer es asociar nuestro origin, nuestro repositorio primario origin a un remoto en GitHub que hayamos creado vacío en nuestra cuenta. Yo he creado con este URL que es el que tienen publicado y el que se pueden clonar si quieren tener una copia del repositorio con este ejemplo y lo hacemos pues con el comando git remote add, asignamos a origin el repositorio que está en GitHub identificado con este enlace. Después subimos el proyecto, la rama master, que es donde están las dos versiones que acabamos de consolidar, a origin con el comando git push. Y con eso ya lo tenemos publicado. Una vez publicado podríamos clonarlo otra vez en nuestro repositorio local. Habría que hacerlo con un nombre diferente si estamos en el mismo directorio y por eso para diferenciarlo lo hemos llamado random-2. Haciendo git clone de este identificador nos crearía una copia. Este repositorio que acabamos de clonar, que está en este directorio de aquí, sería un repositorio totalmente independiente del anterior, que podría evolucionar independientemente. Y aunque pertenecen a la misma máquina y a la misma persona, que es la que los ha creado y los gestiona, habría que integrarlos igual que se integra el repositorio de otra persona que también es independiente, porque cualquier copia que se haga de un repositorio es independiente de la original de donde se ha copiado. Como el directorio contiene toda la información, incluso el repositorio, porque está en un directorio de estos de sistema, en .git, dentro del directorio del proyecto, se puede copiar incluso con el comando cp. cp con la opción "-r" nos copia directorios y podríamos copiar random en random 3 si estuviésemos en el mismo directorio. Bueno, aquí tienen la explicación que ya he explicado en la transparencia anterior de git add y de git commit. Aquí tienen más información si quisiesen ver información de estos comandos en los manuales. Y vamos a ver ahora cómo podemos modificar el último commit. Si se nos ha olvidado hacer algo, meter algún cambio o hacer algún cambio, pues lo podemos o registrar si ya estaba hecho o hacer y registrar, digamos, y una vez registrado, digamos, este forgotten file o este cambio, lo volvemos a meter en la versión con git commit con la opción --amend. Aquí pondríamos o el mismo mensaje para que pues siga teniendo el mismo mensaje explicativo en la historia, o cambiamos el mensaje si lo que está mal es el mensaje y queremos cambiarlo. Cuando uno hace un amend de una versión tiene que tener mucho cuidado de que ese repositorio no haya sido copiado, porque al hacer una nueva versión el identificador de esta versión cambia respecto a la anterior, a la que hicimos aquí. Si alguien hubiese clonado o copiado este repositorio y nosotros siguiéramos trabajando en esta versión, cuando se hiciesen los cambios aparecerían inconsistencias y por eso unir o sincronizar este tipo de repositorios cuando se han hecho amends es complicado y no debe hacerse.
Aquí analizamos cómo vemos la historia del proyecto, podemos ver estadísticas de la historia del proyecto, el gráfico de cuál es la historia y qué ramas se han integrado, los cambios o las versiones generadas en las últimas 2 semanas, unas últimas semanas. Podemos ver la versión resumida de la historia, que es esta de aquí, donde se ve cada versión en una sola línea, se ve solo el identificador corto y el mensaje para las 2 versiones que hemos generado, o la versión larga no poniendo nada o solo un número para indicar el número de versiones. Aquí hemos puesto -2 para indicar que queremos ver solo las 2 últimas versiones, donde vemos el identificador largo, el autor, la fecha y el mensaje identificativo. También podemos ver las diferencias. Este comando es muy críptico y no se suele utilizar. Es equivalente a lo que nosotros vemos en GitHub o en la aplicación de GitHub en verde y en rojo. Aquí las líneas que llevan menos delante son las que se han quitado, son las rojas. Las que llevan más son las que se han añadido, son las verdes. Y las que no llevan nada son las que no se han modificado, el contexto. Y aquí en la parte de arriba, esta de aquí, vemos el número o el bloque de líneas que se está mostrando aquí. Si nosotros queremos entender bien cómo se gestionan las versiones, tenemos que entender cómo funcionan los punteros de rama y el puntero head. Cuando nosotros creamos un proyecto solo tenemos la rama master. La rama master está identificada por un puntero que apunta siempre a la última versión de la rama. La rama head apunta a la versión que en un momento determinado está en el directorio de trabajo. Y dentro del directorio de trabajo tenemos el directorio .git, donde se guardan todas las versiones. Por eso, cuando estamos en el estado inicial, después de inicializar el proyecto con git init, los punteros master y head apuntan al repositorio vacío. Cuando creamos el primer commit, master pasa a apuntar a ese commit, que es el último de la rama, y head apunta a master, que es apuntar al último commit indirectamente a través de master. Por lo tanto, está apuntando a los contenidos que están en ese momento en el directorio de trabajo. Y esta versión se ha congelado y se ha guardado en el directorio .git de repositorio. Si creamos una segunda versión, master pasa a apuntar a la última versión, esa última, y head sigue apuntando a master y por lo tanto indirectamente a la última versión. Head apunta también a lo que hay en el directorio de trabajo, porque está apuntando indirectamente a eso, y en el repositorio tenemos guardadas las 2 versiones, el repositorio que es el directorio .git. Si hacemos un checkout a la primera versión, que tendría este identificador corto, es esta de aquí, entonces master sigue estando en el mismo repositorio, pero head pasa a apuntar al primer repositorio porque a la primera versión, porque es lo que se ha restaurado en el directorio de trabajo, y git sigue conteniendo las 2 versiones. Si hacemos git checkout a master, volveríamos a la situación inicial que teníamos al final o después del segundo commit. Otro comando que hay que conocer es el comando reset, que permite eliminar versiones de la historia de un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto con 4 versiones, estas 4 versiones que identificamos aquí, que aquí representamos gráficamente, y estamos en esta situación. Si hacemos un git reset a esta versión, a la segunda, a esta de aquí, pasamos a estar en esta situación. Si el reset es light, es un reset que no tiene ninguna opción, pues se vuelve a esta versión de aquí y todos los cambios pasan a estar en el directorio de trabajo. Se juntan ambos cambios. Con eso podríamos hacer un commit que generase una nueva versión que integrase estos 2 bloques de cambios en la versión. Si hacemos un reset de tipo hard, con la opción "-hard", entonces esos cambios desaparecen totalmente y pasamos a esta versión sin que haya ningún cambio en el área de trabajo. Por eso esta versión hay que utilizarla con mucho cuidado porque se pueden perder cambios. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.